Hola, 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 soy Víctor, estoy leyendo por aquí mi novela Nieblas de Perdición. Como puedes ver, ahora los vídeos son a color. Hoy toca el capítulo 29 que se titula Asuntos pendientes. ¡Vamos a ello! Una vez más, solo llevaba lo puesto. El contenido de sus bolsillos estaba en comisaría y el resto en las alforjas de manchas. Se preguntaba dónde estaría el caballo. Con un poco de suerte, habría vuelto a la cuadra del ruinoso palacete de Nati, siempre que el altercado en la plaza Porlier no lo hubiese asustado tanto como para regresar al que consideraría su verdadero hogar, la casa de indianos de los Campoamor. El dinero y la ropa proporcionados por Bruno habían durado mucho menos de lo previsto. Recibirlos había sido un gran consuelo, una fuente de esperanza. Resultaba tentador pedirle ayuda de nuevo, pero su primo dejó muy claro que no apareciese por allí, con el objetivo de evitar problemas. Siendo buscado por el cuerpo del orden público, el mayor se había arriesgado a permitir que se bañase, alimentase y cambiara, entregándole lo necesario para salir adelante. La única manera que tenía de agradecérselo era respetando la solicitud de no implicar con su presencia a Bruno, los sirvientes que le atendían y sus hermanos ausentes. Natalia se asomó por el ventanuco contiguo a la puerta doble, todavía más maltrecha que antes. En cuanto vio a Diego, empezó a negar gestualmente con la cabeza, sin llegar a apartar la cortina del todo. No, el otro día vinieron a por usted. Aquí nadie quiere problemas con las autoridades. Ya he pasado por comisaría. Se trataba de un malentendido. Da igual, recoja su caballo y lárguese. ¿Está en la cuadra? Sí, apareció ayer. Me dio pena y lo he cuidado. Es un buen bicho, dócil. Se lo agradezco tanto que me faltan las palabras para expresarlo. Estaba preocupadísimo. Vaya al lateral y le abro un momento para que lo recoja. Diego dobló la esquina y esperó a que se deslizara el portón. Entró y acarició al animal, que frotó su testa contra él. La anciana le señaló el lugar donde se encontraban la silla y las alforjas. El ex huésped se acercó y comprobó el contenido de estas últimas, descubriendo con alegría que el dinero que había ocultado entre las prendas se hallaba íntegro, habiendo perdido solo lo que llevaba en el traje para gastos inmediatos. «Tome», dijo, entregándole el importe de una semana entera de estancia en pesetas de plata. Ya pagó por adelantado, le informó ella. Es la retribución por haber acogido a Manchas después del incidente. Bueno, así compensa la rotura de la puerta, argumentó, cogiendo lo ofrecido. Esos mamelucos la destrozaron. Lo siento, entiendo que con eso llega para la reparación. De sobra, está usted todo un caballero, de no haber sido por lo ocurrido. Si yo le contara... Calle, una no puede decir lo que no sabe. Le estoy muy agradecido y le deseo toda la suerte del mundo, comentó, ensillando el equino. Diría que ha sido un placer, pero estaría mintiendo. No me gustan los imprevistos, con mayor motivo si a los artífices no les importa el daño que causen. Lo entiendo, afirmó, ajustando las alforjas, sonriendo ante la perspectiva de poder cambiarse y comprar lo que necesitase sin preocuparse a corto plazo por conseguir efectivo. Ojalá no nos hubiesen molestado a ninguno de los dos. Inútiles. Muchas gracias, Nati, añadió mientras montaba. La mujer de piel arrugada y llena de diminutas oscuridades asintió como único gesto de despedida, procediendo a cerrar en cuanto la cola de Manchas estuvo en la callejuela. Giró y avanzó hasta la sidrería, deteniéndose un momento para entrar a pagar la cena tardía que debía del miércoles, tras escapar de los terrenos en que se hallaba el opulento hogar de los Balbuena. Dejó propina por el retraso y pidió una jarra, porque le apetecía disfrutar del fresco sabor del burbujeante líquido. En la barra, 3 individuos mal vestidos bromeaban con que el rey era un flojo al que no le funcionaba bien el aparato y por eso solo tenía hijas. Junto a la estufa de carbón, en una de las pocas mesas ocupadas, un grupo mayor hablaba con expectación de las fiestas navideñas y las visitas que recibirían a final de mes. A Diego le daban igual aquellas cuestiones, le parecieron banales en su situación. No le importaba demasiado cómo iba a pasar la Nochebuena, probablemente solo. Si no seguían ocurriéndole infortunios hasta que se le derrumbase encima el firmamento antes de la fecha, lo que no se le antojaba descartable del todo. Eso sin mencionar la tremenda irrelevancia que tenían para él los asuntos genitales del monarca. Encontró alojamiento en un hotel céntrico de nivel alto.
Con independencia del gasto, se le antojó necesario concederse placeres y comodidades que echaba de menos. No podía recuperar a quienes habían fallecido, ni su vida anterior, pero sí estaba a su alcance dormir en una cama decente e ingerir manjares que hasta una semana antes había dado por supuestos. El domingo se puso la excusa de que todo estaría cerrado y carecía de sentido ir a ningún lado. La niebla plateada se había esfumado. El exterior solo adolecía de la típica gama grisácea estacional causada por el manto de nubes. Cuando se despertó el lunes, siendo tarde para desayunar, rechazó el servicio de limpieza y pidió que le subieran el almuerzo a la habitación. Hizo lo mismo con la comida. No fue hasta la cena que se animó a bajar y utilizar los espacios comunes, permaneciendo el tiempo justo para la ingesta, con cierto desagrado a pesar de la calidad del menú. Aunque se argumentó que era por si aparecía algún indeseable buscándolo, en el fondo sabía que el verdadero motivo consistía en que le resultaba más agradable estar a solas en la seguridad del espléndido dormitorio asignado por el establecimiento. Tenía en mente avisar a Olga, por evitar que moviera los hilos entre sus conocidos de la prensa. Sin embargo, no lo hizo. Aun complaciéndole verle y darle las gracias, supuso que, de ser cierta la retirada de cargos, los hechos le habrían llegado por otros medios. No quería conversar, mantener las apariencias, pasear o cualquier otra cosa que implicase algo que no fuera estar tranquilo y sin compañía. Su pasividad llegaba hasta tal punto que no le apetecía ni leer. El martes, sin olvidar las necesidades básicas, se dedicó a admirar el cuadro que había en la pared y, de vez en cuando, el paisaje urbano desde la ventana, algo más elevada que los edificios circundantes. Había decidido que el miércoles era el día definitivo en que volvería a la sociedad y emprendería las actividades pendientes para recuperar lo que pudiese, dándoles carpetazo a los asuntos que era normal tener en cuenta. Con el único objetivo de no decepcionarse a sí mismo, pasó un par de horas en el salón secundario del lujoso edificio, sentado en un cómodo sillón, evitando ver hasta de soslayo los periódicos que descansaban en algunas de las mesitas bajas. Le ofrecieron un cóctel con brandy que no conocía y, viendo que le gustaba, decidió repetir hasta quedarse adormilado, momento en que optó por subir y echarse una siesta de duración épica. El jueves, tras innumerables dudas y un par de conversaciones ensayadas frente al espejo, por fin se animó a salir a la calle, prometiéndose que volvería pronto. Subió los peldaños exteriores del edificio del bufete como si cada pisada fuera la escalada de una gran montaña, asumiendo lentamente lo que estaba haciendo y reevaluando su decisión en cada uno, descartando volver a su cómoda habitación en todas las ocasiones. Era un hombre adulto y debía enfrentarse a la situación, a pesar de que no le atrajera en absoluto. Le dijo al portero a dónde iba, y él le indicó el piso adecuado. Sentía que estaba dirigiéndose a la batalla desconociendo si su arma estaba cargada, confiando en poder esgrimir vocablos que hiciesen parecer que así era. Aunque quizá todo se desarrollase con normalidad, no tenía la impresión de que pudiera ser de tal modo. El director de la reputada empresa estaba en el bando contrario. De eso no había duda. Sin embargo, entendiendo lo acontecido al salir de los calabozos como un punto de inflexión, el matiz desconocido y relevante consistía en si Amadeo Folguerón era más amigo de los Balbuena o del comisario Varela. En cualquier caso, reclamar lo que era suyo por derecho se presentaba en su mente como una tarea inevitable. Ascendió hasta el piso adecuado y entró en una estancia de planta irregular, con paredes diagonales, diversas puertas y el inicio de un pasillo ancho. Frente a él había una atractiva mujer detrás de un escritorio en el que eran visibles una agenda, varios matasellos en una rejilla y un montón de documentos pendientes. Al parecer, estaba abriendo el correo y revisándolo. «Buenos días», dijo ella, con una sonrisa forzada. «Buenos días. Deseo ver al señor Folguerón». «A ver», soltó con calma, abriendo la agenda y mirando una página en la que solo había escritas un par de líneas. «No hay ninguna reunión concretada a esta hora. El señor Folguerón no recibe sin cita previa». «Pregúntele». «Lo siento, el señor Folguerón es un caballero muy ocupado. Si me da su nombre, lo apuntaré e intentaré proporcionarle mañana una fecha y hora aceptable». «Vaya a buscarlo, interrumpa lo que sea que está haciendo y comuníquele
que Diego Campoamor está aquí y solicita verle. Si se le ocurre negarse, le puede decir de mi parte que en este edificio van a necesitar más parches que en un barco pirata. Señor, eso es muy poco apropiado, replicó ella, atónita. El señor Folguerón ha perdido la vista recientemente. Eso especificaba bastante hasta qué punto habían llegado las repercusiones del ataque espectral en la mansión. Lo sé. Transmítale primero mi petición amablemente. Como ya he explicado, lo otro es solo si se le ocurre negarse. ¿Quiere un café?, ofreció ella, para limar asperezas. Me agradará encontrar uno al llegar a su despacho. Se acordó de su padre reclinado con la boca llena de espumarajos por el veneno de los Balbuena. No, mejor déjelo. No tomaré nada de nada. ¿No me molesta prepararle uno? ¿Qué es lo que no entiende? ¿Perdón? Por favor, mueva el trasero hasta el condenado cubil de su jefe y haga lo que le he precisado con mayor cordialidad de la que mi paciencia permite. Espetó Diego, con un tono agresivo, pero sin perturbar su expresión facial neutra. Claro, disculpe, caballero, enseguida vuelvo. La mujer se levantó, provocando un chirrido involuntario al mover la silla, y se marchó por el corredor, echando un vistazo atrás antes de quedar oculta por la pared. 2 minutos después regresó. Le ruego que me acompañe. El director estará encantado de recibirle. ¿Ha tenido que mencionar los parches? No, señor, no. De hecho, se ha alegrado de oír su nombre. A Diego le pareció evidente que la secretaria mentía, pero se reservó su opinión para no molestarla más. Al fin y al cabo, lo más probable era que ella solo estuviese haciendo el trabajo por el que le pagaban. El cincuentón de amplia frente lucía unas gafas oscuras que apenas tapaban una franja vendada que le rodeaba la cabeza de adelante atrás. Diego no tuvo dudas de que era cierto que se había quedado completamente ciego. El individuo estaba de pie al otro lado de una mesa de caoba tallada, en un despacho elegante con las paredes cubiertas en gran medida por estanterías con volúmenes encuadernados de forma similar. A su derecha había una ventana y detrás una obra pictórica de exquisita manufactura. Amadeo Folguerón extendió su mano hacia adelante al oír que Diego ponía un pie dentro de sus dominios. La mujer anunció la presencia del visitante y se retiró, cerrando tras de sí. El espigado joven contempló la extremidad ofrecida, planteándose qué hacer durante unos segundos, aceptando estrecharla como señal de un nuevo inicio. «Señor Campoamor, es para mí una agradable sorpresa que haya tenido a bien acudir al bufete. No habría sabido dónde remitirle una misiva solicitándole un encuentro. Señor Folguerón, es para mí una enorme sorpresa descubrir que albergaba el deseo de reunirse conmigo», soltando la mano que asía. «Siéntese, por favor. Entiendo que ya supondrá que he venido», dijo el de menor edad, tomando asiento. «Puedo imaginármelo. ¿Por qué no habla sin tapujos y evitamos posibles errores por mi parte? Hay varios puntos a tratar. Empecemos por el menos conflictivo, si no le ofende la propuesta». «De acuerdo. Ustedes llevaban los asuntos económicos y legales de mi familia. Como obviamente ya saben, dichas propiedades y actividades recaerán en mi persona». «La herencia. Sí, también nos encargamos de esos temas. Tendrá que darme tiempo para aclarar si es el único implicado. ¿Cómo están los negocios?» No pretendo hacerme creer que no sabe de qué le hablo. «Soy conocedor del tema. Lo que me estoy planteando es la manera de exponerlo sin crear suspicacias. Hay pormenores de los que quizá no sea consciente». «Mire, vamos a mostrar nuestras cartas y detener la partida por el bien de ambos. Sé que hay problemas económicos que resolver, lo que me lleva a la cuestión que iba a dejar para el final. Si tan amigo es de los Balbuena, ¿por qué no les informó de que no había demasiado que robar?» «No me haga amenazarle, solo reclamo lo que es mío y usted sabe de lo que soy capaz». «¿Sin denuncias por ninguna de las dos partes?» «Ajá. Los Balbuena pretendían quedarse con sus negocios y me preguntaron, pero yo guardé el secreto profesional. Nunca doy...» «La verdad, no estamos en un juicio. A estas alturas me importan un carajo las apariencias». El propietario del bufete torció el morro. «Los Balbuena perderán pronto su mansión y gran parte de las empresas, si no todas. Ellos creían que podían quedarse con lo de su familia, desconociendo que ustedes estaban al borde de la quiebra. Ignacio Balbuena quiso confirmar su nivel económico y yo les dejé en buen lugar, no mencionando que estaban pasando por una época de vacas flacas.
Él comentó algo de unos contratos que le interesaban y un casamiento entre su sobrina y un primo de usted. Yo tampoco sabía los detalles concretos, solo algunos matices. Oculta algo. Se lo noto en el tic de su dedo índice. Sería un jugador de cartas terrible. No le conviene enfadarme. Ya, veo que no va a dejarme escapatoria. En realidad soy más amigo de una tercera familia a la que convenía que ambos quedaran fuera de juego sin implicarse en nada. Si los Balbuena y los Campoamor salían empobrecidos de una fagocitación económica mutua en la que no obtendrían gran beneficio, la competencia se reduciría en lo que respecta a quienes digo. La ausencia de imparcialidad me hizo ver una oportunidad para mis aliados, pero yo no sabía el nivel criminal que alcanzarían los hechos. Solo pensé que se trataban de artimañas enfocadas a que unos clientes cambiasen de proveedor y organizar una boda que no daría el fruto esperado. Cuida muy bien de los intereses de quienes le pagan, espetó Diego con sarcasmo. Mi padre confiaba en su bufete y a usted no le importó lo más mínimo que... No sabía que iba a morir gente, interrumpió el mayor. Le juro que solo edulcoré la información sobre la situación de los Campoamor, sin dar números. Podría haber esgrimido que los dejé en buen lugar para que no se corriera la voz y evitar que los posibles inversores se alejaran. Le he confesado mi intención real para cimentar nuestra relación a partir de la concordia. ¿Tampoco sabía que iba a morir gente en la ceremonia caníbal? En caso de que llegase a admitir la asistencia a tal evento, cosa que no hago, diría que fue la primera vez, me horrorizó y no volvería a hacerlo jamás. ¿La primera vez? ¿A la muchacha fantasmal que le acompañaba solo le hizo cosquillas? El invidente palideció. Me he quedado sin ojos por su culpa. Todos hemos cometido errores que la mayoría considerarían imperdonables. Intentemos hacer borrón y cuenta nueva. Quiero saber lo de la herencia y los negocios familiares, con datos, papeles y todo lo necesario para creerle. No hacer trampas al ayudarme a recuperar mi vida podría ser un punto de partida. Lo prepararemos todo para mañana. Vuelva y... No. Esto no es un proceso normal con plazos habituales. Temo que, si les concedo tiempo, sus personas de confianza alteren documentos. Pida lo que corresponda a su secretaria y que lo suba. Por cierto, no quiero ni ver a los 2 segundos al mando que le acompañaron el martes. Me alteraría encontrarme en el mismo espacio con 3... Contuvo la palabra Débora Bebés. Mejor no lo digo. Daniela no entiende de estos temas y yo no puedo leer. ¿Le parecería adecuado que le asignara a Teo y Benito? Ninguno de los dos está al tanto de nada de esto, pero tienen los conocimientos necesarios para explicarle lo que necesite a partir de los libros de cuentas, informes y demás. Eso sí, le ruego que no saque temas controvertidos delante de ellos. Sí, supongo que será lo mejor, autorizó Diego, que no había visto nunca registros financieros y sospechaba que no lograría descifrarlos por sí mismo. 30 incómodos minutos después aparecieron los susodichos. Daniela hizo varios viajes para traer los volúmenes encuadernados que contenían la información. Teo era abogado y Benito economista. Dado que no se habían encargado antes del cliente en cuestión, tuvieron que revisar a fondo todo, con Diego presente. Al heredero le tranquilizó bastante ver que eran ajenos al asunto, siendo preferible aquel aburrimiento a verse obligado a confiar en lo que le quisiera decir su jefe. 3 horas más tarde le pidieron a la secretaria que avisase a un tal Ismael, que resultó ser otro tipo de asesor. Las conversaciones y análisis resultaban soporíferos, pero tanto Diego como Amadeo permanecieron allí cumpliendo el papel de testigos semisilenciosos, esperando el veredicto teórico y ecuánime de los números, empresas, concesiones diversas y derechos implicados. Nadie ingirió nada aparte de té y café. El humo llenó la estancia y el cenicero acabó repleto. El suspicaz Campoamor solo fumó. Terminaron hacia las 7 de la tarde, ya de noche. El análisis final fue más catastrófico de lo previsto. Santiago se había quedado muy corto al decir que los negocios iban mal, siendo en realidad insalvables. Si conseguía compradores, las propiedades alcanzarían justo para saldar unas deudas titánicas. Las cifras eran tan altas que a Diego le costaba bastante concebirlas. La ausencia del cadáver de Elías no importaba en lo relativo a la transmisión del legado, ya que se le había asignado la abundante sangre de la torre, considerándosele fallecido, pero lo que manejaba Santiago era precisamente su patrimonio, así que no suponía ninguna mejora en los resultados. O sea, que llevo todo el día aquí metido para nada, concluyó negativamente el receptor de aquel desastre financiero.
Caballeros, ¿son tan amables de dejarme a solas con nuestro cliente? Sé lo tarde que es, pero aguarden fuera unos minutos, por favor. El trío salió, dejando tras de sí un mare magnum documental menos organizado de lo que habría permitido un trabajo más pausado. ¿Está convencido de que los empleados asignados han sido objetivos?, preguntó Amadeo. Sí, no sabían nada antes de entrar aquí. Me ofrezco a adquirir el total de sus pertenencias y que el bufete realice los trámites gratis. En un gesto de buena intención, añadiría un 10% más para obtener su palabra de que no me perjudicará lo más mínimo, guardando silencio respecto a los asuntos que usted ya sabe. Va a redirigir la propiedad a esa tercera familia de la que habló esta mañana, ¿no? Por supuesto. No sabría qué hacer con esto a nivel individual. ¿Me facilitará el apellido? Se quedarán al margen. Yo soy el comprador. Se quitaría de en medio todos sus problemas económicos de un plumazo y ganaría la cantidad extra que generosamente le ofrezco, con la que podría rehacer su vida. Diego pensó en su casa. Apenas había pisado las empresas y ni siquiera conocía la existencia de ciertos negocios. Pero su hogar... Entonces comprendió que era un lugar funesto que siempre le recordaría la masacre, trayéndole el recuerdo de los cadáveres de forma constante. Además, tampoco era el sitio donde había pasado la infancia. Si quería forjar un futuro esperanzador, no podía aferrarse a un pasado finalizado abruptamente de un modo tan macabro. No me deja otra opción que aceptar, dijo Diego. Me quedo sin lugar donde vivir. Supongo que no le daré ninguna pena, sobre todo por su falta de escrúpulos. Bueno, tiene sus propiedades personales. Esas no han sido tenidas en cuenta en el análisis, por ser suyas. ¿Propiedades personales? ¿Se refiere a mi vestuario? Ni siquiera crema era realmente mía. Por cierto, si aparece dicha yegua, de color caramelo con manchas blancas, me gustaría quedármela. No sea pesimista. Conserva la herencia de su tío. Lo del animal, bien. Si está allí, será suyo. ¿De qué herencia me habla? ¿No tuvo que venir hace mes y medio tras el fallecimiento de Severino Campoamor? ¿Mi tío, el de los manzanos, está muerto? Pensé que se lo habrían comunicado. Yo mismo le dije a su padre que le transmitiese que debía venir a firmar. Le legó todas sus propiedades a usted, excluyendo de forma explícita al resto de los familiares. Diego no ocultó su asombro, que surgió en forma de mueca, sin que nadie pudiera verlo. Su padre no le había hablado de la muerte de su hermano mediano, ni de ninguna cesión exclusiva. Una cosa era que estuviera apartado del resto y Elías lo desheredase años atrás, y otra, eso. ¿Qué narices pasó entre ellos? Había visto a Severino en 2 ocasiones. Recordaba su rostro de apariencia bonachona y unas manos curtidas por el trabajo directo, corretear por las plantaciones, comer fruta recién cogida, cenar en su casona y un par de conversaciones sobre literatura clásica y las costumbres venezolanas. No le encontraba el menor sentido a que su tío le dejara todo a él, a menos que los demás lo hubieran tratado peor. Quizá no sabía cuál fue el motivo del desacuerdo por no haber participado en los hechos de ningún modo. Lamentaba que aquel hombretón hubiera fallecido, pero que se acordase de él al redactar su testamento era una suerte. No lo conocía lo suficiente como para que la pena superase a la provocada por cualquiera de los eventos recientes y, considerando lo poco afortunado que se sentía últimamente, tampoco iba a ignorar cuánto le convenía. Santiago y Severino no se hablaban. Mi padre no me contó nada y, por tanto, yo no vine a firmar. «Espere, Ismael», llamó en voz muy alta, para ser escuchado desde fuera. «Sí, señor Folguerón», dijo en cuanto abrió la puerta del despacho. 5 minutos más tarde, el sujeto encargado dejó una carpeta encima de la mesa, la abrió y procedió a leerle el contenido. Al ser Diego el único receptor, pudo hacerse de inmediato. Severino Campoamor le había dejado 47 hectáreas de terreno, con varias plantaciones de manzanos, 5 huertos, una casona, 3 almacenes, un lagar, un edificio menor, un establo, 2 paneras, un embarcadero y un par de hórreos, además de una modesta cantidad de dinero. Diego firmó sin pensárselo ni un instante, quedando el resto para la semana siguiente, cuando los trámites estuvieran preparados y presentados.